Paris Jackson tiene ojos azules, piel pálida y cabello naturalmente rubio. Características que a primera vista parecen contrastar marcadamente con la imagen que el mundo ha tenido durante mucho tiempo de su padre. Michael Jackson fue un hombre negro nacido y criado en Gary, Indiana, que surgió de orígenes humildes hasta convertirse en el ícono pop más reconocible del planeta. Sin embargo, en los últimos años de su vida, su apariencia había cambiado tan dramáticamente que su tono de piel parecía casi completamente pálido, haciendo que muchos olvidaran cómo lucía en su juventud. Esa contradicción visual no existía solo en fotografías o titulares, se convirtió en algo que París tenía que llevar consigo todos los días, bajo la mirada implacable del público, a menudo sin explicación y casi siempre sin protección. Durante la mayor parte de su infancia, esa pregunta silenciosa permaneció en el fondo de su vida tácita pero siempre presente. No se trataba solo de apariencia, se trataba de identidad, de pertenencia, de una narrativa que el mundo parecía decidido a escribir en su nombre. Y durante años, esa narrativa permaneció estrictamente controlada, en gran parte, porque la única persona que podría haberla abordado directamente decidió no hacerlo. Pero después de la muerte de Michael Jackson, en 2009, el silencio que había rodeado estas preguntas comenzó a fracturarse. Lentamente, y luego todas a la vez, comenzaron a surgir voces desde dentro de ese círculo interno. Las personas que antes habían permanecido calladas comenzaron a ofrecer sus versiones de la verdad, y lo que revelaron no solo añadió capas a la historia, sino que la desestabilizó por completo, convirtiendo algo que alguna vez se aceptó en algo profundamente incierto. Para entender cómo comenzaron esas preguntas, hay que remontarse a noviembre de 1996. En el apogeo de su fama, cuando el mundo lo veía casi intocable, Michael Jackson tomó una decisión que tomó a casi todos con la guardia baja: se casó. La ceremonia se desarrolló tranquilamente en Sydney, Australia, lejos del espectáculo que habitualmente lo seguía, y la mujer con la que se casó no era una celebridad, ni una artista, ni alguien que el público reconociera. Su nombre era Debbie Rowe, una enfermera dermatológica que había trabajado durante años en una clínica de Beverly Hills y había conocido a Michael a través de su dermatólogo de toda la vida, Arnold Klein. Desde el principio, el matrimonio planteó más preguntas de las que respondió. No hubo ningún romance visible que lo precediera, ni apariciones públicas que sugirieran intimidad, ni momentos compartidos que los medios pudieran señalar como evidencia de una relación en desarrollo. Simplemente sucedió repentino, silencioso y sin contexto. A falta de una historia de amor tradicional, la especulación se apresuró a llenar el vacío. Y finalmente, una explicación comenzó a tomar forma, una explicación que vino en parte de la propia Debbie. Según ella, Michael no se casó por romance, lo hizo por un deseo profundo, casi desesperado, de convertirse en padre. Durante años había hablado en privado sobre el deseo de tener hijos, sobre el anhelo de algo real y fundamentado que existiera lejos de las luces del escenario y del escrutinio constante. Quería una familia, algo a lo que pudiera aferrarse y que no estuviera definido por la fama. Debbie, quien según todos los informes realmente se preocupaba por él, se ofreció a ayudarlo a lograrlo. Lo que siguió no fue un matrimonio convencional, sino un acuerdo construido en torno a un objetivo compartido. En 1997 nació su hijo Prince, y un año después, en 1998, Paris nació en una clínica privada de Beverly Hills. Según relatos familiares, recibió su nombre de la ciudad donde fue concebida, añadiendo un detalle tranquilo, casi poético, a un comienzo que de otro modo sería poco convencional. Michael Jackson figuraba como padre en ambos certificados de nacimiento y, según la ley de California, era reconocido como su padre legal. Por un tiempo eso pareció resolver el asunto. En el año 2000 el matrimonio había llegado a su fin. Debbie Rowe cedió la custodia total de los niños. A Michael aceptó un acuerdo financiero que, según se informó, rondaba los $8 millones y se alejó casi por completo de la vida pública. Superficialmente, parecía un capítulo cerrado. Inusual, ciertamente, pero resuelto. Michael tenía la familia que siempre había deseado, y Debbie había elegido una vida alejada del centro de atención.
Pero lo que nadie podría haber predicho fue cuán frágil era realmente esa sensación de cierre. Porque dentro de una década casi todas las personas relacionadas con esos eventos comenzarían a decir cosas que no coincidían entre sí. Las declaraciones chocaron. Las líneas de tiempo se desdibujaron. Las certezas se deshicieron. Y lo que siguió no fue una sola revelación, sino un lento efecto dominó en cascada que tardaría casi 20 años en desarrollarse por completo. Cuando Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009, el mundo reaccionó con un dolor inmediato y abrumador. Tenía 50 años. París tenía solo 11 años. La pérdida no fue solo personal, fue global, un momento que pareció congelar el tiempo. Pero mientras millones de personas estaban de luto, otro proceso comenzó silenciosamente en el fondo. Preguntas que alguna vez se habían susurrado o descartado de plano comenzaron a surgir con nueva urgencia, porque el hombre que siempre había estado en el centro de esas preguntas, el que podía desviarlas, evitarlas o simplemente eclipsarlas, ya no estaba allí. A las pocas semanas de su muerte, Debbie Rowe concedió una entrevista a un tabloide británico que conmocionó a los medios. Lo que dijo no fue vago, ni fue redactado cuidadosamente, fue directo, casi sorprendente. Describió su matrimonio con Michael como un acuerdo comercial que despojaba de cualquier ilusión de romance que pudiera quedar. Ella afirmó que nunca habían compartido cama. Lo más sorprendente fue que reformuló completamente su papel, diciendo que no había sido esposa en el sentido tradicional, ni siquiera madre como la mayoría de la gente lo entendería. En cambio, se describió a sí misma como alguien a quien le habían pagado para tener hijos mediante inseminación artificial utilizando material genético de un donante no especificado, uno que no era necesariamente Michael Jackson. Fue más allá y dijo que esperaba no volver a ver a los niños después de su nacimiento, que había sido compensada y había seguido adelante con su vida. Las implicaciones de esas declaraciones fueron enormes. Aquí estaba la madre biológica, al menos según los registros oficiales, sugiriendo que Michael Jackson podría no ser el padre biológico en absoluto. Los medios lo aprovecharon al instante. Se difundieron los titulares. La especulación se intensificó. Y sin embargo, a pesar del peso de lo que estaba diciendo, no se ofrecieron pruebas concretas. No se identificó ningún donante, no se confirmó ninguna clínica, ni se proporcionó documentación. Solo una reclamación que persistía sin resolver en el momento exacto en que el mundo intentaba procesar un tipo de pérdida completamente diferente. Lo que hizo que la situación fuera aún más compleja fue que la narrativa de Debbie no se mantuvo constante a lo largo del tiempo. En entrevistas posteriores y a través de declaraciones hechas por su equipo legal, contradijo partes de lo que había dicho anteriormente. Reafirmó que ella era efectivamente la madre biológica de los niños, rechazando interpretaciones que sugirieran lo contrario. Y en los años siguientes sucedió algo inesperado, reconstruyó una relación con París. Alrededor de 2015, los dos se habían vuelto cercanos nuevamente, reconectándose de una manera que sugería una verdad más profunda y personal detrás de todas las contradicciones públicas. Pero los medios tenían poco interés en resolver esas inconsistencias. Las contradicciones no fueron vistas como problemas que debían resolverse, eran combustible que debía amplificarse. Y a medida que las declaraciones de Debbie Rowe continuaron cambiando, otras dos figuras aparecieron en el centro de atención, cada una trayendo consigo afirmaciones que llevarían la historia a un territorio aún más extraño. El primero fue Mark Lester, una exestrella infantil mejor conocida por su papel en la película de 1968, Oliver, y viejo amigo de Michael Jackson. Su relación había sido estrecha, lo suficientemente estrecha como para que Michael lo nombrara padrino de París. En las semanas posteriores a la muerte de Michael, Lester hizo pública una afirmación que tomó a muchos por sorpresa. Afirmó que en la década de 1990, antes de que naciera Prince, había donado esperma a Michael en una clínica de Londres. En base a eso dijo que existía una posibilidad real de que él pudiera ser el padre biológico tanto de Prince como de Paris. Para respaldar su afirmación, señaló lo que consideraba un sorprendente parecido físico entre Paris y su propia hija Harriet. Incluso se ofreció a someterse a una prueba de paternidad
enmarcando su decisión de hablar como una preocupación por el bienestar de los niños. Expresó inquietud sobre cómo podrían ser criados particularmente bajo el cuidado de Katherine Jackson, cuyas creencias religiosas como testigo de Jehová sugirió podrían no alinearse con los deseos de Michael. Cualesquiera que sean sus motivaciones, su declaración añadió otra capa de incertidumbre a una narrativa ya inestable, esta vez vinculada a una persona real, con una conexión documentada y duradera con Michael. Luego estaba el segundo nombre, uno que siempre había flotado silenciosamente en el fondo, Arnold Klein. Como dermatólogo de Michael Jackson durante décadas y propietario de la clínica de Beverly Hills, donde trabajaba Debbie Rowe, su proximidad a la situación era innegable. Cuando en una entrevista de 2009 le preguntaron directamente si podría ser el padre biológico de Paris y Prince, su respuesta fue cuidadosa, casi deliberada. Dijo que hasta donde él sabía, él no era el padre, y agregó que no quería alimentar especulaciones. Pero también mencionó haber donado a un banco de esperma en algún momento del pasado. No fue una negación lo que cerró la puerta, sino una que la dejó ligeramente entreabierta. Años más tarde, en 2015, Klein reavivó toda la conversación con una única y críptica publicación en las redes sociales. Compartió una imagen de él y Prince Jackson uno al lado del otro, acompañado nada más que por la letra H. No hubo explicación, ni contexto, solo suficiente ambigüedad para provocar un frenesí en Internet. En cuestión de horas, la publicación se había vuelto viral, volviendo a sacar a la luz viejas preguntas y garantizando que, incluso años después de la muerte de Michael Jackson, la historia que rodea a Paris, sus orígenes y su identidad, siguiera tan sin resolver y tan profundamente convincente como siempre. Aparecieron cientos de artículos comparando rasgos faciales. Luego la publicación desapareció. Pero las capturas de pantalla ya se habían extendido por todas partes y la conversación se negaba a morir. Klein falleció ese mismo año llevándose consigo todo lo que realmente sabía. Mark Lester, por su parte, finalmente retiró sus afirmaciones, no del todo, pero sí lo suficiente como para enturbiar aún más las aguas. En años posteriores dijo a los entrevistadores que probablemente era más probable que uno de los médicos de Michael hubiera sido el donante y no él. En ese momento, la cuestión de quién había dicho qué era casi imposible de desenredar. Todo lo que existía era una niebla de afirmaciones contrapuestas, negaciones a medias y silencios tajantes. París crece dentro del rumor. Mientras todo esto se desarrollaba públicamente, Paris Jackson estaba creciendo. Tenía 11 años cuando murió su padre. Ella era una adolescente cuando los nombres de Lester y Klein circulaban junto con los de ella en los tabloides de 3 continentes. Cuando tenía 15 años ya se había enfrentado a múltiples problemas graves de salud mental. Más tarde habló de ello con una franqueza con la que a la gente le resultaba difícil sentarse. Sobre luchar contra el consumo de sustancias a una edad temprana, sobre sufrir abusos y sobre una escuela en Utah a la que fue enviada, que luego reveló que había sometido a los estudiantes a graves malos tratos. Nada de eso ocurrió en el vacío. Paris estaba viviendo las secuelas de la pérdida de su padre, y al mismo tiempo todo el aparato mediático del mundo del entretenimiento le decía que ella podría ni siquiera haber sido su hija biológica. Su apariencia, los ojos azules, la piel pálida, fueron tratados como evidencia, lo que significaba que su propio cuerpo estaba siendo utilizado como argumento. Cada fotografía pública fue examinada. Cada entrevista que dio fue revisada en busca de pistas. Era una adolescente que intentaba descubrir quién era mientras el mundo debatía activamente si el aspecto más fundamental de su identidad era real. Lo que empeoró las cosas fue el momento en que se produjo cada nueva ola de especulación. Cada vez que Paris parecía estar avanzando, terminando la escuela, ingresando a la industria del entretenimiento, lanzando música, aparecía otro artículo, se reciclaba otra afirmación y la conversación la arrastraba de regreso al mismo punto de partida. Fue un ciclo que sirvió al apetito de los medios por la historia mucho más que a la capacidad de Paris de vivir su vida. Y las personas que generaron esos titulares, en gran medida, no eran personas que la conocieran, hubieran hablado con ella o tuvieran información verificada.
estaban trabajando a partir de fotografías y citas antiguas, siguiendo patrones para llegar a conclusiones que nunca les correspondieron sacar. También había una dimensión en esto que rara vez se discutía directamente. Lo que realmente significó para una joven mestiza que extraños trataran su identidad racial como un tema de debate. Michael Jackson había criado a Paris para que comprendiera su herencia, para que estuviera orgullosa de sus raíces, para verse a sí misma conectada a un linaje y una cultura que su apariencia no transmitía visiblemente. Y luego, el mundo siguió diciéndole a través de la cobertura de los tabloides, a través de secciones de comentarios, a través de publicaciones virales, que su apariencia era el único dato legítimo, que lo que su padre le dijo no contaba como evidencia, que necesitaba validación externa para reclamar una identidad que sus propios padres le habían dado. En 2017, se sentó con Rolling Stone para lo que describió como su primera y última declaración sobre el tema. Tenía 18 años y lo que dijo no fue evasivo ni diplomático. Miró directamente al entrevistador y dijo que Michael Jackson era su padre. Ella dijo que él siempre lo había sido y siempre lo sería. Dijo que las personas que conocían bien a Michael le dijeron que el parecido entre ellos era casi aterrador. Dijo que se consideraba negra porque su padre la había mirado a los ojos durante toda su infancia y le había dicho que era negra y que debía estar orgullosa de sus raíces y que no tenía motivos para dudar de él. Señaló que la genética birracial no es simple, que la apariencia no es una prueba de paternidad, y que Wentworth Miller, un conocido actor de padre negro y madre blanca, parecía completamente blanco para las personas que no conocían sus antecedentes. Fue una respuesta serena, articulada y silenciosamente devastadora. Y durante un tiempo, funcionó. La conversación se enfrió, el momento que lo hizo retroceder y lo que hizo Paris a continuación. El enfriamiento no duró. En 2023, Paris Jackson apareció en un papel secundario en la serie Swarm de Amazon. Fue una elección artística deliberada, un espectáculo oscuro y provocativo en el que sucedían muchas cosas bajo su superficie. Pero una línea en particular que pronunció su personaje hizo que Internet volviera al debate sobre la paternidad casi instantáneamente. Su personaje, en una conversación con el protagonista del programa, mencionó que su padre era mitad negro. La lectura fue inmediata y obvia para cualquiera que siga la vida real de Paris. Las secciones de comentarios se iluminaron. Se volvieron a compartir artículos antiguos. Toda la pregunta volvió a surgir como si la entrevista de 2017 nunca hubiera sucedido. Esta vez Paris no concedió una entrevista formal como respuesta, pero había pasado los años intermedios construyendo algo que importaba más que cualquier declaración aislada. Un cuerpo de trabajo, una identidad pública y una articulación consistente de quién se entendía a sí misma. Ella había lanzado música. Había sido abierta sobre sus problemas de salud mental de maneras que la conectaron con una amplia audiencia. Había hablado sobre el abuso que sufrió cuando era adolescente. Había desfilado en pasarelas y aparecido en campañas no como la hija de Michael Jackson, sino como artista y modelo por derecho propio. En septiembre de 2024, desfiló en la Semana de la Moda de París para una marca de alta costura, apareciendo no como una nota a pie de página del legado de su padre, sino como alguien que estaba construyendo el suyo propio. El material de ADN no verificado que circuló en línea durante este período, capturas de pantalla y supuestos documentos filtrados que afirmaban mostrar resultados de pruebas genéticas fueron descartados por personas cercanas a París como inventadas. No había ninguna fuente creíble, ni laboratorio verificado, ni proceso legal detrás de nada de esto. Lo que existía era un patrón de contenido generado por EA y videos virales de baja calidad construidos en torno a una narrativa falsa diseñada para recolectar clics de personas que ya querían que la historia fuera cierta. La ironía fue aguda. La misma tecnología que generó falsas revelaciones de ADN sobre Paris Jackson era el mismo tipo de tecnología que había pasado años reduciéndola a una discusión visual sobre a qué hijo se parecía. Nada de eso se trataba de ella. Todo se trataba de la historia que la gente quería contar usándola a ella como tema. Lo que Paris ha rechazado consistentemente, no en voz alta ni con enojo, sino repetidamente, y con verdadera claridad,
es la idea de que la respuesta a quién es ella vive en algún lugar fuera de ella misma. Entrevista tras entrevista, a lo largo de más de una década de vida pública, ha vuelto al mismo puesto. Michael Jackson la crió, la amó, la moldeó y le dijo quién era. En su opinión, esta no es una forma secundaria de paternidad. Es la única forma que alguna vez le ha importado personalmente. Y ha dicho explícitamente que no le interesa vivir su vida como un misterio que otras personas deben resolver. La propia posición de Paris sigue siendo exactamente la misma que en 2017. Michael Jackson era su padre. Esa no era una afirmación biológica que ella estaba haciendo porque tenía resultados de pruebas que lo demostraban. Fue una declaración sobre quién la crió, quién la amó, quién la formó y a quién elige seguir adelante en todo lo que hace. Lo que realmente nos cuenta la historia. En ese sentido, la pregunta que los medios se han estado haciendo durante 20 años, ¿quién es el verdadero padre de Paris Jackson?, nunca fue la pregunta correcta. La verdadera pregunta, y la que la propia Paris ha estado respondiendo constantemente desde que tuvo edad suficiente para hablar en público, es algo más simple. ¿Qué significa ser hijo de alguien? Y su respuesta nunca ha cambiado. Significa ser criado por ellos, ser amado por ellos, llevar sus valores, su voz y su ejemplo al mundo mucho después de que se hayan ido. Michael Jackson le dijo a su hija que era negra. Él le enseñó a cocinar comida para el alma. Le cubrió el rostro en público no por vergüenza, sino por el deseo de permitirle tener una infancia que le pertenecía a ella y no a la prensa. Él los educó a ella y a sus hermanos en Neverland, tocó el piano con ellos y habló sobre la bondad. Cualquiera que sea la biología que finalmente haya sido o no, y hasta el día de hoy no hay evidencia de ADN verificada públicamente de ninguna manera, esa es la historia que Paris ha decidido contar. Lo sorprendente cuando se retrocede y se observa el arco completo de esta historia es cuánta controversia fue generada por personas que tenían algo que ganar con ella y qué poca provino de la propia Paris. Debbie Rowe dio entrevistas contradictorias durante más de una década, y sus declaraciones cambiaron según el contexto y la audiencia. Mark Lester se presentó semanas después de la muerte de Michael, en un momento en que la atención del mundo estaba completamente fijada en la familia Jackson, e hizo una afirmación que le garantizaría cobertura de prensa, y luego gradualmente se retiró de esa afirmación durante los años siguientes, sin retractarse por completo. El doctor Arnold Klein lo negó redactado lo suficientemente cuidadosamente como para que sirviera como sugerencia, y luego publicó una comparación críptica en las redes sociales que eliminó sin explicación. Cada una de esas acciones mantuvo viva la historia. Ninguno de ellos fue iniciado por Paris. Heredó una controversia en la que no participó. Le pidieron desde que tuvo edad suficiente para conceder entrevistas que defendiera la legitimidad de su propia familia. Lo hizo en condiciones que habrían destrozado a muchas personas. Dolor, adicción, abuso, escrutinio público de su apariencia y la crueldad particular de que su identidad racial fuera tratada como tema de debate por personas que nunca habían conocido a su padre y nunca la conocerían a ella. Y a pesar de todo, su respuesta siguió siendo la misma, no porque no tuviera nada más que decir, sino porque la respuesta era cierta, y ella lo sabía, y ninguna especulación sensacionalista iba a cambiar eso. La historia de Paris Jackson se cuenta a menudo como un enigma de paternidad a la espera de una resolución científica definitiva. Pero ese encuadre nunca fue el de Paris, siempre fue de otra persona. Y dado todo lo que ha pasado al contarlo, es difícil argumentar que no se ha ganado el derecho a contarlo en sus propios términos. Deja un comentario a continuación. ¿Crees que la biología es lo que convierte a alguien en un verdadero padre? ¿O es la forma en que te criaron? ¿Y crees que los medios alguna vez permitirán que Paris Jackson responda esa pregunta por sí misma? Si te gustó este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Para ver más historias interesantes como esta, asegúrese de hacer clic en el siguiente vídeo que aparece en su pantalla. Nunca sabes lo que descubrirás a continuación.